columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Quizá a algunos les parezca algo menos emocionante que los sermones que normalmente tenemos los domingos o los mensajes en algunos libros bíblicos, como el jueves que tenemos a Timoteo. Pero aunque citemos muchas más cosas y muchos más textos bíblicos, para mí esto es de suma importancia. Para mí es de suma importancia que nuestra fe tenga fundamento, que no simplemente vayamos a la iglesia. Me encuentro cada día con multitud de personas que profesan algún tipo de fe y que cuando les haces 4 o 5 preguntas no saben responder. Me encuentro a multitud de personas a la que se encuentran gente por la calle que les preguntan cosas más profundas de sus creencias. Siempre tienen que recurrir a la frase de tengo que preguntar al pastor, tengo que consultar. Y eso no debería ser así. Está bien tener pastores a los que poder recurrir, está bien tener pastores que puedan orientarles, pero al final cada uno de nosotros debería tener clara su fe y deberíamos tener claras nuestras creencias. Deberíamos saber en qué creemos, no solamente profesar una fe como muchos que conocemos que son católicos, que van a la iglesia por tradición, por costumbre, pero que cuando le preguntas sobre la Biblia no conocen, que cuando le preguntas sobre Dios no conocen. Y me sabe mal decir esto, pero creo que es posible que dentro del mundo evangélico haya personas que, como dentro del mundo católico, solamente son evangélicos por costumbre o por tradición, pero no tienen claro en qué creen. Así que los martes buscamos eso, fundamentar nuestras creencias. Estuvimos 3 mensajes hablando de la revelación de Dios. El primer mensaje hablábamos de la revelación general de Dios. El segundo mensaje hablábamos de la revelación especial de Dios. Y el tercer mensaje estuvimos enseñando cosas al respecto de la palabra de Dios, de nuestra Biblia. El cuarto mensaje lo centramos ya, empezamos a hablar de la persona de Jesucristo. Estuvimos hablando de su nacimiento virginal. Estuvimos hablando de su preexistencia. Y muy unido a la preexistencia de Jesús es el tema que vamos a estar tratando hoy. Hoy vamos a hablar de la deidad de Jesús. Hoy vamos a hablar que Jesús es totalmente Dios. Y para nosotros eso es sumamente importante. Porque negar esa creencia, negar esa idea, negar ese fundamento, eso afecta a nuestra eternidad. La Escritura afirma que tanto aquellos que niegan que Jesús es hombre, como aquellos que niegan que Jesús es Dios, no conocen a Dios, no tienen a Dios. Así que esta realidad es sumamente importante para nosotros. Ese va a ser el tema que vamos a trabajar hoy, la deidad de Cristo. Así que no se puede decir mucho, pero sí que se pueden relatar muchos pasajes bíblicos. Porque al final nuestras creencias no deben estar fundamentadas en que yo digo que Jesús es Dios o en que yo pienso que Jesús es Dios, sino en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que lo que voy a hacer a lo largo de esta tarde es citar muchísimos textos bíblicos que nos lleven a concretar al final esa idea. Jesús es totalmente Dios. Y la Biblia va a hablar por sí sola. Me gustaría empezar con el primer sermón de Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 y el versículo 36. Hechos capítulo 2 y el versículo 36 leemos lo siguiente. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar. Padre, deseamos de todo corazón que tu palabra sea abierta delante de nuestros ojos, que podamos contemplar las Escrituras y que podamos retener tu verdad en nuestros corazones. Señor, queremos ver la deidad de tu Hijo amado. Queremos poder reconocer con nuestros labios que nuestro Señor Jesucristo es Dios,
pero queremos tener convicción bíblica de ello. Por eso, ayúdanos a navegar en las páginas de tu revelación perfecta. Ayúdanos a poner los ojos en las Escrituras y ver que lo que creemos está fundamentado no en el pensamiento de los hombres, sino en tu palabra, en tu verdad. Que podamos decir que Jesús es Dios porque así lo dice tu palabra. Y por eso, Señor, queremos hoy solamente ir ahí al santo libro que tú nos diste para conocerte, para conocer tu voluntad y poder ver su deidad en estos pasajes. Ayúdanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el pasaje que hemos leído en Hechos capítulo 2 y el versículo 36, son palabras citadas por el apóstol Pedro. El día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que estaban allí reunidos, después que hablaron todos en lenguas diferentes, que las personas de alrededor de los que estaban celebrando Pentecostés pudieron escuchar las maravillas de Dios en sus propios idiomas, escuchando las palabras que salían de la boca de los discípulos, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y ante una multitud de personas pronuncia el primer sermón de Pedro lleno del Espíritu Santo. Y en ese primer sermón, entre las cosas que Pedro afirma, que es puramente el Evangelio, Pedro dice esto: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí aparece esa palabra a través de la cual vamos a seguir buscando en las Escrituras afirmarnos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor. Señor era una palabra que muchas veces se traducía como Kyrios. Era la palabra que muchas veces en Roma querían que se dijera cuando se hablaba del emperador, cuando se hablaba del César. Muchos cristianos perdieron su vida en el pasado, muchos cristianos murieron en el pasado por no pronunciar esa palabra en relación al emperador romano. A Roma no le importaba que la gente tuviera creencias, a Roma no le importaba que la gente tuviera diferentes pensamientos en cuanto a diferentes deidades. A Roma no le importaba que adoraran a Dios, si adoraban también al César. Así que muchos cristianos sufrieron por el hecho de que no querían pronunciar esa palabra en relación a ninguna otra persona, porque ellos estaban firmes bajo la convicción de que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que cuando los creyentes eran obligados a venerar al César, cuando los creyentes eran obligados a adorar al emperador de Roma y a pronunciar esa palabra sobre él, los creyentes se negaban y muchas veces acababan en el Coliseo romano porque ellos afirmaban que solo Jesús es el Señor. Ellos no se negaban a honrar al César, ellos no se negaban a respetar al César, ellos no se negaban a respetar las costumbres, los impuestos, pero en cuanto a venerar, en cuanto a adorar, en cuanto a exaltar, ellos solamente rendían culto a Jesucristo como Señor. Esa es la palabra que Pedro está utilizando, la palabra que los cristianos nunca han pronunciado de cara a ninguna otra persona, la palabra que los cristianos nunca han dirigido a ningún rey, a ningún gobernador, a ningún emperador, y que únicamente la dirigimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que había sido crucificado, aquel que había sido castigado como el peor de los malhechores, Pedro afirma que Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y ese era el motivo principal por el cual los judíos querían matar a Jesús. ¿Recuerdan Juan capítulo 5 y el versículo 18? Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Y mira esta frase: haciéndose igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Habían cosas que los judíos odiaban de Jesús.
Odiaban que multitudes fueran detrás de él. Odiaban que multitudes fueran detrás de sus enseñanzas. Odiaban que multitudes estuvieran dejando las enseñanzas de los escribas y fariseos para dar oídos a ese nuevo rabino que había por Galilea llamado Jesús de Nazaret. Sin embargo, lo que provocaba más odio en los corazones de los judíos es cuando Jesús se presentaba de una manera que se asemejaba al único que para los judíos representaban esas cosas, y era Dios. El único que era el Señor del día de reposo era Dios. El único que podía perdonar pecados era Dios. El único que podía presentarse como el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, un siervo de Dios, el Hijo de Dios, era Dios. Y cuando Jesús se presenta ante los judíos como el Hijo de Dios, cuando Jesús se dirige a Dios mismo como su Padre haciéndose su Hijo, eso hace que los judíos en más de una ocasión desearan matarle, no por sus enseñanzas, no porque tenía un grupo de seguidores, sino como dice aquí el texto, porque se hacía igual a Dios. Piensan que los judíos, como nosotros, creemos en un único Dios verdadero. Y eso es algo que trataremos en otras clases futuras, que es el concepto de la Trinidad. Nosotros, como los judíos, creemos en un único Dios verdadero. No creemos en tres dioses. Muchas veces los unicitarios y algunas otras sectas nos tachan de tener tres dioses, de decir que tenemos a Jesús como Dios, al Espíritu Santo como Dios y al Padre como Dios, y que por eso tenemos tres dioses. Pero eso es una mala comprensión de la doctrina de la Trinidad. Nosotros, como los judíos, creemos que, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Nosotros no hemos dicho que eso sea falso. Nosotros no hemos incorporado un Dios nuevo. Nosotros no hemos dicho eso en ningún momento. Pero piensa que bajo la ceguera espiritual de los escribas y fariseos, cuando Jesús se presenta como alguien igual a Dios, eso entra en choque con la creencia más importante del pueblo judío. Y es que, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No puede ser que este hombre se presente como igual a Dios. No puede ser que este hombre se haga y se asemeje igual a Dios. Y por eso se enfurecían y procuraban matarlo. Así que Jesús mismo en alguna ocasión se presenta con atributos, con nombres que solamente reflejan a Dios. La cuestión no es lo que nosotros pensamos de Jesús, la cuestión no es la idea que los judíos tenían de Jesús, la cuestión es qué dice la Biblia sobre Jesús. Así que vamos a buscar argumentos para ver si lo que decía Jesús era una locura, para ver si Jesús era simplemente un fanático que se atribuía a él ser Dios, o vamos a ver si realmente la Escritura refleja a Jesús como siendo totalmente Dios. La primera cosa de la que vamos a hablar es el famoso yo soy. Alguna cosa ya la vimos en una clase anterior, pero en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios se presenta al pueblo judío de esta manera tan peculiar. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esa fue la manera inicial como Dios se estaba presentando a aquellos que serían libertados de Egipto. Esa sería la manera como Dios se estaba presentando a su pueblo antes del Éxodo. Y cuando Moisés le pregunta a Dios, oye, ¿y cómo te presento? ¿Cómo llego allí? Le digo a la gente quién me está enviando. Dios le dice una simple frase. Moisés, dile al pueblo que yo soy, me ha enviado. Que yo soy, me ha enviado a vosotros. Que yo soy es el que me envía a sacaros de Egipto. Así que esa palabra yo soy era una palabra que solamente se atribuía al Dios que se había presentado así a los judíos. Pero en Juan capítulo 8 y el versículo 58 leímos lo siguiente. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y hermanos, Jesús podía haber dicho, yo existía. Jesús podría haber dicho, yo ya estaba. Jesús podía haber dicho, yo tengo más años que Abraham. Jesús podía haber dicho, yo estaba antes que Abraham. Pero Jesús no usó por casualidad ese término. Porque Jesús, diciendo eso, les estaba diciendo a una audiencia principalmente o totalmente judía algo importante. ¿Quién se presentó a vosotros cuando estabais en Egipto de la mano de Moisés? ¿Quién iba? ¿Quién envió a Moisés?
El yo soy os sacó de Egipto. El yo soy os liberó de Faraón. El yo soy os llevó por el desierto. El yo soy abrió el mar rojo. El yo soy mandó maná. El yo soy llevó al pueblo guardado con una columna de fuego por la noche. El yo soy os guió con una nube durante el día. Para los judíos, el yo soy era su Dios. Su Dios, el que los sacó de Egipto, el que los libró de la esclavitud, el que los libró de Faraón, el que los había guardado. Y ahora Jesús usa el mismo término. Antes de Abraham, yo soy. Les está diciendo, ese yo soy de Egipto, soy yo. Soy yo. Yo soy vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Otra cosa interesante, la eternidad de las palabras de Jesús. Isaías capítulo 40, versículo 8. Y van a ver, hermanos, que yo sé que todos ustedes saben que Jesús es Dios. Estamos en una iglesia cristiana y es lo básico. Saber que Jesús es Dios es un fundamento. Pero seguramente a lo mejor no tenían presente tantas y tantas referencias para cosas importantes. Y solo vamos a dedicar el tiempo que tenemos de clase, porque podríamos estar 3, 4 clases con más y más referencias. Isaías capítulo 40, versículo 8. Mira que leemos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mira que dice Isaías de la palabra de nuestro Dios. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Pero eso no lo dijo Isaías. En Mateo 24, 35 lo dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Isaías, cuando un judío lee Isaías, ¿qué es lo primero que piensa? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios, del yo soy, esa palabra es para siempre. Ahora llega Jesús y ya no está apuntando a las palabras del Padre, está apuntando a sus palabras. Y Jesús está diciendo, cielos y tierra pasarán. Es una manera distinta de decir lo mismo. La flor se va a marchitar, la hierba se va a secar, pero ¿sabéis qué no va a pasar? Y Jesús no dijo las palabras de Dios. Mis palabras no pasarán. ¿Ves la conexión? Isaías dice, hermanos, todo va a pasar, pero las palabras de nuestro Dios no pasarán. Sin embargo, Jesús llega y dice, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y si las palabras de Dios, dice Isaías, que no van a pasar, y si Jesús dice que sus palabras son igualmente eternas, ¿quién está diciendo Jesús que es? Dios. Es Dios. No solo eso. La verdadera luz del mundo. Salmo capítulo 27 y el verso 1. Salmo capítulo 27 y el verso 1. Mira que leemos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? El salmista, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. Él no tiene en mente a Jesús, Tienen que tener en cuenta, en el Antiguo Testamento ellos no están pensando en Jesucristo. Ellos estaban pensando en el yo soy, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así que el salmista refleja a Dios de esa manera. Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Pero en Juan capítulo 8 y el versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No, hermano, hay que ser o muy arrogante para presentarte ante todo el mundo de la manera que Dios se presenta, o tienes que ser realmente Dios. Solo hay dos opciones. Es que cuando tú miras a Jesús y sus palabras, solo hay dos opciones. O lo tienes como la persona más arrogante del planeta o un loco que se atribuía a ser Dios, o aceptas que realmente es Dios. No hay punto medio. O negamos sus palabras y lo tomamos por un loco, o nos rendimos a sus palabras, reconocemos que realmente es Dios. No hay punto medio. Pero Jesús se acaba de atribuir una palabra que los salmistas, que el pueblo judío atribuía a Dios, la luz del mundo. Todas tienen algún sentido importante. Hermano, cuando la Biblia atribuye ciertas palabras a Dios, tiene un porqué.
Cuando nosotros hablamos de luz, nosotros hablamos de la esencia y el sentido de la vida. Sin luz no vemos. Sin luz no tenemos un camino que seguir. Sin luz no hay orientación. Sin luz no hay destino. A ciegas caemos en el hoyo. A ciegas acabamos despeñándonos por una montaña. El que marca el camino, el que trae claridad, el que abre los ojos, el que nos permite ver, el que nos permite la esencia de todo lo que tenemos delante de nosotros, ese es Dios mismo. Es el que vuelve las tinieblas en luz, es el que nos permite no desviarnos del camino, es el que nos marca el sendero por el que debemos andar. Y llega Jesús y se presenta como: yo soy la luz del mundo. No, Jesús, tú no, Dios es nuestra luz, yo soy Dios. Pero hermanos, es que quiero que entiendan que eso es chocante. Es chocante por una cosa muy sencilla. Porque nosotros vemos al Jesús de la Escritura, pero esa gente lo tenía delante y ese hombre les estaba diciendo que Dios estaba enfrente de él. Que para nosotros entenderlo puede ser un poco más fácil porque no lo estamos palpando. Pero imagínate estar tomándote un café con alguien y que esa persona te diga: soy Dios, el que hizo el mundo, estoy aquí en tu mesa. No, hermano, es que tú y yo no lo podemos sentir como ellos lo sentían. Es que yo no sé cómo hubiera reaccionado mi corazón. Si yo soy un judío de toda la vida que pienso: no, mira, Dios es mi luz y mi salvación, y me encuentro un nuevo maestro que me está hablando de sus enseñanzas y me dice: Juan Manuel, ¿sabes qué? Yo soy la luz del mundo. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y yo: no puede ser, no puede ser. Si yo siempre miro para arriba para hablar con él, ¿cómo que? Tú no puedes ser. Es chocante, hermanos. ¿Sabes por qué? Por eso confío plenamente en lo que le pasó a Pedro. Cuando Dios les pregunta, cuando Jesús les pregunta: oye, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen que soy? Porque esa pregunta es la más importante para nosotros en esta vida, hermanos. ¿Quién decimos que es Jesús? Y le dan respuestas. No, mira, unos pueden pensar que eres Juan Bautista, otros pueden pensar que eres Elías o algún otro profeta. Ya, pero ¿quién decís vosotros que soy yo? O sea, el mundo va a decir de mí muchas cosas. El mundo va a decir de mí que era un fanático religioso. Otros dirán que yo era un profeta y otros dirán que era un mártir. Otros dirán que yo era un mentiroso. Otros dirán que era un loco. Y otros dirán que yo era el hijo de un carpintero con unas ideas muy raras. Pero ¿quién decís vosotros, mis discípulos, que soy yo? Y uno lo mira y le dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la frase de Jesús es muy importante. Bien has dicho eso, Pedro, pero no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo puedo dar esta misma clase mañana en una sinagoga y salir apedreado. Puedo dar mañana esta clase en una mezquita y salir rechazado. Puedo dar esta clase mañana en una universidad llena de ateos y salir entre burlas. Pero hoy la estoy dando en una iglesia ante gente que a cada afirmación dice amén. Pero no os lo ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. La única diferencia entre el judío que no cree, entre el musulmán que no cree, entre el ateo que no cree que Jesús es Dios y nosotros, es la gracia y la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso sé agradecido por tus creencias a Dios. Sé agradecido por lo que tú crees a Dios, porque la vida cristiana no es para los más inteligentes, es para aquellos de los que Dios ha tenido misericordia y ha quitado la venda de los ojos y nos ha permitido ver, porque la verdad es que intelectualmente mucha gente lo va a leer y no lo van a entender o no lo van a aceptar o no le va a entrar en la cabeza. Y a mí cada vez que preparaba esta clase y veía cada nueva cosa y veía cada nuevo ejemplo, yo me llenaba de gozo diciendo: realmente a quien adoro es Dios. Jesús es Dios, mi Señor es Dios, el que murió por mis pecados es Dios. Solo porque me lo ha revelado el Padre. Vamos a seguir viendo ejemplos, hermanos, y solo serán pocos comparados con los que hay en la Escritura. Mira también cómo se presenta Dios en ocasiones para Israel. Se presenta como un novio o como un esposo, dependiendo del texto. Y pensando en el libro que trabajamos en esta iglesia, en Oseas capítulo 2 y el versículo 16, leímos esto: sucederá en aquel día, declara el Señor. ¿Quién lo declara? El Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás Baal, o no me llamarás Baalí,
Ishi es una palabra que significaba marido o esposo. Entonces, Oseas está comparando a Dios de cara a Israel como su esposo. Como su esposo. Dios se presenta y dice, ahora me vais a llamar a partir de ahora Ishi. Me vais a llamar esposo. Así que para Israel, otra de las metáforas utilizadas o otra de las ilustraciones utilizadas en su relación con Dios era que tenían a Dios como su esposo. ¿Y por qué esa palabra? Porque el esposo es el que cuida, es el que provee, es el que ama, es el que guía. El esposo era aquel que extiende sus brazos sobre la amada y la cuida de todos los peligros. Es aquel que intenta que a la amada no le falte nada, que santifica a su amada. Y así veía Israel al Señor como ese esposo amoroso, como ese esposo protector, como ese esposo cuidadoso. Pero en Mateo capítulo 25 y el versículo 10 leímos esto en una parábola. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Pero este novio al que se refiere la parábola no es el padre. Este novio al que se refiere la parábola es el Hijo. Es una parábola que está hablando del fin de los tiempos. Es una parábola que está hablando de la segunda venida del Señor. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y presenta en esta ocasión a Jesucristo como el novio. Pero si no fuera suficiente, en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 2, leemos así. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Y quién es ese esposo? Es Cristo. En Oseas, Dios se presenta a Israel como su esposo. En Oseas, Dios se presenta a Israel como su Ishi. Y en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús se presenta como el novio que vendría de repente en un abrir y cerrar de ojos, que las vírgenes tenían que estar siendo prudentes. Y en Apocalipsis, Jesús se presenta como el esposo que está aguardando a esa esposa vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Pero para mí, uno de los textos también más claros es que el Señor siempre se presentó a Israel como un pastor, como un pastor. Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿En quién pensaba el salmista? En Jesús, ¿no? En el Dios de Israel, en el yo soy. ¿Y qué le atribuye ahora? Ahora ya no es esposo, ahora es pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si te das cuenta, casi todos los nombres siempre relacionados con una muestra de amor. El pastor, ¿quién es? El que guía las ovejas, el que vela por el rebaño, el que las cuida de los lobos, el que las alimenta, el que las apacienta, el que las guía. Así se presenta Dios a Israel. Pero en Juan 10, 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Es interesante que hay un capítulo, el profeta Ezequiel, si no me equivoco. Creo que fue Ezequiel quien dijo. Estaba hablando de los malos pastores. Dice, mira, mis ovejas andan descarriadas como ovejas sin pastor, porque los pastores no los han cuidado. Los pastores no los han entendido. Los pastores se han estado alimentando de ellas, se han preocupado solamente de ellos. Y en esa profecía el Señor dice, como los pastores, y lo estoy simplemente desglosando con mis palabras, no son literales, pero lo que el Señor viene a decir es, como los pastores no se han preocupado de las ovejas, como los pastores no han velado por las ovejas, yo voy a castigar a esos pastores, que además los trata como si fueran ladrones, salteadores, y el Señor dice, yo cuidaré de mis ovejas, y yo cuidaré de mi rebaño, y yo cuidaré de ellas. Es interesante esa profecía, ¿por qué? Porque el Señor está denunciando a los malos pastores que han descuidado al pueblo de Israel,
que están maltratando al pueblo de Israel, que se están aprovechando del pueblo de Israel. Y el Señor dice, como los pastores no están haciendo su trabajo, yo cuidaré a mi pueblo, yo cuidaré a mi nación, yo cuidaré a las ovejas. El Señor había prometido ser el pastor de las ovejas. El Señor había prometido ser el pastor del pueblo. Y cuando Jesús se presenta delante de sus discípulos, dice que Él es ese pastor que ha venido a dar su vida por las ovejas. Es maravilloso, porque todos los anuncios que Dios mismo hacía de Él, Jesús los iba cumpliendo uno a uno. Jesús le está diciendo a los discípulos, Dios os prometió que como ni escribas ni fariseos os cuidarían, solo se aprovechaban de vosotros, solo querían comer de la grosura, solo querían alimentarse, solo querían trasquilaros, y como ellos no iban a dar la vida por vosotros, porque ellos son salteadores, porque ellos son ladrones, porque ellos son asalariados, ellos solo ven qué pueden sacar de vosotros. Yo os prometo que un día yo velaré por vosotros, yo pastorearé vuestras almas, yo velaré por vuestras vidas. Y ahí llega Jesús, y Jesús mismo en una ocasión lo dice: los que han venido antes de mí, ¿qué dice? Son ladrones, son los asalariados, son los que se aprovechan de vosotros, pero yo soy el buen pastor, yo soy el que va a dar la vida por vosotros. Jesús se presenta como el buen pastor. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso, como yo digo. Si tú tienes este hombre delante y lo escuchas, o le tiras una piedra a la cabeza o te tiras a sus pies. No hay dos. O le tiras una piedra a la cabeza o te tiras a sus pies. Y por eso fue crucificado. Porque algunos se rindieron a sus pies, pero otros lo colgaron en un madero. Porque no podía ser. No les entraba en su cabeza. Hay otra cosa muy interesante sobre que solo Dios puede hacer. Solo Dios perdona pecados. Y eso fue otro de los motivos por los cuales querían matar a Jesús. Solo Dios perdona pecados. Nosotros, por ejemplo, en el Salmo 103, verso 3, leemos que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Quién es el que perdona los pecados? Es Dios. No hay nadie más que pueda perdonar pecados. A ver, nosotros perdonamos pecados. Cuidado con el caer en el pensamiento católico romano. Nosotros perdonamos pecados en un sentido humano. Nosotros perdonamos ofensas. Es muy diferente. Es decir, si tú pecas, ¿recuerdan cuando el hijo pródigo vuelve y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Ok, lo que has hecho contra mí, yo puedo perdonarte en un sentido de que es mi deber perdonar. Yo perdono la ofensa que has tenido contra mí. Yo perdono el mal que me has hecho. Es decir, yo en mi corazón no te guardo rencor por ello. En mi corazón yo te vuelvo a restaurar el lugar que tenías. No guardo rencor, no guardo herida, no guardo amargura. Yo te concedo ese perdón en el sentido humano. Perdono la ofensa que has cometido, pero mi perdón no te hace justo delante de Dios. Mi perdón no te deja bien delante de Dios. Mi perdón no te hace aceptable delante de Dios. El único que puede perdonar pecados, el único que puede limpiar de toda nuestra maldad, el único que puede limpiar pecados, el único que puede lavar iniquidad, ese es solo Dios. Nosotros podemos y debemos perdonarnos unos a otros, pero no concedemos el perdón de la manera que solo Dios puede conceder. Solo Dios es el que perdona pecados. Solo Dios es el que perdona iniquidades. Pero en Lucas capítulo 5 y el versículo 21 leemos así. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es muy interesante que hasta los fariseos entendían eso y los católicos no. Porque los católicos creen firmemente que el Señor ha delegado una autoridad, y no a toda la iglesia, a cierto grupo de la iglesia, para realmente conceder el perdón de los pecados. Por eso hay muchas personas que van a confesarse a un sacerdote y al final el sacerdote le dice: puedes ir en paz. Pero es muy triste que hasta los fariseos entendían que solo Dios perdona pecados y ningún hombre tiene esa potestad. Sin embargo, Jesús lo hizo. Jesús en una ocasión sanó a un paralítico. La gente
se escandalizó porque primero le había perdonado sus pecados. Tus pecados te han sido perdonados y la gente, no, pero ¿qué haces? Eso está fatal, solo Dios puede hacerlo. Y Jesús los mira, bueno, ¿qué es más fácil para mí? Decirle a este paralítico que ande, pues mira, levántate, toma tu cama ahí, vete. Esa enseñanza es muy importante también por esto, hermanos. ¿Qué hizo Jesús primero? ¿Lo sanó o lo perdonó? Lo perdonó. ¿Pero qué iba ese hombre a buscar de Jesús? No buscaba perdón, buscaba sanidad. Jesús está dando una enseñanza muy importante en esa escena. Y la enseñanza es muy sencilla. Que es mucho más importante la salvación que la sanidad. Y es muy triste que hasta hoy personas siguen yendo a Jesús solo por la sanidad. Y es muy triste que hasta hoy hay iglesias que siguen ofreciendo a Jesús como el sanador. Y te aseguro, estoy convencido que hay personas que se han ido con la cura y sin el perdón de pecados. Porque puede pasar. Puede pasar. ¿Quién te ha dicho a ti que solo Dios hace milagros en aquellos que son salvos? Yo veo a un grupo de leprosos siendo sanados y solo un leproso volviendo al Señor. Así que alguien puede recibir tranquilamente una muestra de misericordia y poder de Dios e irse al infierno sano. Hermano, te digo una cosa, es mejor irse ciego al cielo que viendo al infierno. Es mejor que el cáncer me lleve al cielo a no ser curado del cáncer y acabar en el infierno. Lo más importante, yo no digo que la cura no sea importante. Si Dios quiere tener misericordia, gloria a Dios, es una muestra de su bondad, de su misericordia, pero también de su soberanía, porque Dios decide a quién quiere curar y cómo lo hace y cuándo. Pero no hay nada más importante que la salvación. Si la gente entendiera eso, las campañas de milagros entenderían que debería ser pura predicación del evangelio, porque no hay milagro más grande que cuando alguien pasa de muerte a vida, que cuando alguien pasa de las tinieblas a la luz, que cuando alguien pasa de ciego a ver a Cristo, que cuando alguien pasa de condenado a perdonado, de cuando alguien pasa de el infierno a gloria eterna, y eso solo lo hace la predicación pura y fiel del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, sí hay que orar por sanidad, no digo que no, hay que orar para que Dios muestre su gloria de diferentes maneras, pero tengamos en cuenta que es lo más importante. Lo más importante es la salvación de los pecadores. Pero aquí Jesús, después de haber perdonado pecados, porque Él no dijo que Dios perdone tus pecados, Él ofreció el perdón de pecados. Los escribas y fariseos enfurecidos dicen, ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Pablo también en Colosenses capítulo 3 y el versículo 13 dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Como Cristo os perdonó. No ha dicho como Dios os perdonó, ha dicho como Cristo os perdonó. Y si solo Dios perdona pecados, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Hay otra cosa que solo puede hacer Dios. Solo Dios salva a pecadores. Solo Dios salva. Isaías capítulo 45, versículo 22 y 23. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, he salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Uy, eso también me suena. Dios dice, volveos a mí y sed salvos. El Señor es claro en esto. Nosotros leemos en la Escritura una frase tan sencilla como la salvación es del Señor. Solo Dios puede salvar. Solo a Dios le corresponde salvación. Volveos a mí y sed salvos. Solo en mí hay salvación. Solo en el yo soy hay salvación. Pero justo al final de ese pasaje de Isaías, al final del versículo 23, Dios dice, además os prometo una cosa, que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Ay, pero es que eso Pablo se lo atribuye ¿a quién? Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La palabra que Isaías dice que se cumpliría, Pablo se la atribuye a Jesucristo.
Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero es que en Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Hebreos 5:9, que trabajamos Hebreos, nosotros vimos esa frase: Jesús es el autor de eterna salvación. Si solo Dios dice que puede salvar, si solo Dios se atribuye la salvación del pueblo, si solo Dios se atribuye la salvación de los pecadores, y dice la Escritura que Jesús es el autor de eterna salvación, ¿quién es Jesús? Yo quiero que lo repitáis, porque hoy vamos a irnos solo con esa idea a la cabeza. Vamos a estar aquí 1 hora y media, pero solo vamos a decir una frase. Pero esa frase es la más importante de hoy, porque la semana que viene veremos otra frase: Jesús es hombre. Porque esa doctrina es fundamental para nuestra fe. Esa doctrina es fundamental. Porque si Jesús no fuera Dios, tú y yo no estaríamos aquí, no podríamos ser salvos. Porque ningún hombre nos podía salvar. Mira qué interesante esta frase, y la meditaremos cuando juntemos los mensajes de hoy y la semana que viene. Ningún hombre nos podía salvar, pero solo Dios haciéndose hombre podía salvarnos. Ningún hombre que no fuera Dios podía salvarnos. Pero Dios, si no fuera hombre, tampoco. Y eso es lo que entenderemos entre el mensaje de hoy y la semana que viene. Y parece muy básico, pero la idea no es que sea básico, la idea es que esté arraigado en el corazón. Vamos a ver más cositas, he separado unas cuantas más. Dios no comparte su gloria. No sé si lo hemos escuchado alguna vez, pero en Isaías 42:8 leemos: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Hermano, Dios no comparte su gloria, porque nadie es digno de alabanza, nadie es digno de exaltación, nadie es digno de adoración. Solo Dios merece ser adorado. Él no comparte su gloria. Pero en Juan 17:5 Jesús dice: y ahora glorifícame tu Padre junto a ti. Pero mira qué dice Jesús: con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús dice dos cosas importantes: Padre, glorifícame, pero además Jesús se atribuye gloria. Con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Dios no comparte su gloria, y Jesús se atribuye gloria diciendo: yo tenía gloria cuando estaba contigo en la eternidad. Otra cosa interesante: ¿quién va a juzgar al mundo al final? Dios juzgará. Joel capítulo 3 versículo 12: despiértense, despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Nadie está pensando ahí en Jesús. ¿Están pensando en quién? En el yo soy, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Allí me sentaré a juzgar a todas las naciones. Pero mira cómo presenta Pablo a Timoteo a Jesús en 2 de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, y está hablando de Jesús y lo llama el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esa es referencia a la segunda venida de Cristo. Pero además es que nosotros también vemos a Pablo decir esto, porque todos comparecerán delante del tribunal de Cristo. Dios juzgará a las naciones y Jesús se presenta como el juez que vendrá a juzgar también. Este pasaje también me agrada muchísimo. Es el anuncio del rey David en uno de sus salmos, concretamente en el Salmo 110. David cita estas palabras que también se repiten de la boca de Jesús. En Mateo capítulo 22 y el versículo 41 al 45. Mateo capítulo 22 y versículos 41 al 45. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Vamos a parar aquí. Hasta hoy los judíos, ¿a quién están esperando? Al Mesías. ¿Lo están esperando, sí o no? Ok.
Los fariseos lo esperaban. Los fariseos no estaban diciendo que Jesús era el Mesías. Los fariseos no reconocían a Jesús como el Mesías. Entonces Jesús, en un diálogo normal para un judío, en un diálogo normal entre rabinos, Jesús les pregunta, oye, una cosa, sobre el Cristo, sobre el Mesías, sobre el que ha de venir, ¿de quién es hijo? Y ellos respondieron con contundencia, porque las profecías son claras. Él tenía un linaje, saldría de un trono. ¿De qué trono? De David. Él les dijo entonces, y cita ahora el Salmo 110. ¿Cómo es que David en el Espíritu, y cuando la palabra dice en el Espíritu, ahí recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y lo que Jesús está afirmando es que David está pronunciando ese salmo inspirado por Dios? Dice, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Uy, esto es más complejo de lo que parece, porque ese salmo es muy interesante, porque David está hablando del Mesías, está hablando de su descendiente y se dirige a ese descendiente que sería el Mesías como Señor. Por eso él usa 2 veces la palabra Señor, y eso es muy chocante. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, David tiene 2 señores. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, yo tengo un Señor al que mi Señor le ha dicho, siéntate a mi diestra. ¿Quién es ese Señor que le dice siéntate a mi diestra? Claramente, el yo soy, el buen pastor, la luz del mundo, el autor de salvación. Y le está diciendo a David, a ese descendiente, a ese que saldría del trono de David, siéntate a mi diestra. Y según la Escritura, ¿a quién ha puesto Dios a su diestra? ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Jesús. El Salmo 110 es uno de los salmos más mesiánicos que hay. Es uno de los salmos más mesiánicos que existen. David, hablando del futuro Mesías, sabiendo que saldría de su trono también, David lo llama Señor. David sabe que será descendiente de él y Señor de él. Hermano, es como cuando María está embarazada de Jesús. El vientre de María sostiene a Jesús y Jesús sostiene el universo. María con Jesús en brazos. María sostiene al bebé y el bebé sostiene a María. Es súper curioso. Pero aquel que María estaba dándole el pecho es el que daba vida a María. Aquel al que María protegía en una cuna es el que guardaba la vida de María. Aquel al que llamaba María hijo es al que María también llamaba Señor. Eso es maravilloso. Hay una mujer solo en la historia de esta humanidad que ha tenido en sus brazos al Creador del universo, que le ha cambiado los pañales al Dios Todopoderoso. Nosotros, sí, dichosos los que no vieron y creyeron. Pero yo cuando era pequeño siempre me preguntaba a veces con mis amigos en qué época me hubiera gustado vivir. Tonterías de niños a lo mejor. Pero algunos querían haber vivido en la época del oeste, algún disparatado en la Segunda Guerra Mundial, no sé para qué, pero ahora ya más crecido, si me preguntaran, yo me hubiera gustado sentarme aunque sea una vez en esa mesa, una vez. No 2, no hace falta 3, no hace falta ser el discípulo amado, aunque más o menos nos llamemos igual. Tampoco me tenía que dejar estar en su hombro ni llevarme a orar a Getsemaní. Una vez en la mesa. Porque el ser pastor a tiempo completo te lleva a pasar muchas horas con la Biblia, a leer muchas de sus palabras y a estudiarlas y a meditarlas y a atesorarlas.
Pero cuando yo estudio las palabras de Jesús para enseñarlas a la iglesia, cuando estudio las enseñanzas de Jesús para traerlas a la iglesia, hay una barrera que nunca consigo cruzar. Las entiendo, las comprendo, las descifro con la ayuda del Señor. Soy capaz de transmitirlas, soy capaz de enseñarlas, pero hay una espinita que siempre se me queda, que me hubiera gustado escucharlas. Porque yo sé que es Dios, pero no sé cómo tocar el moflete y decir, ¿de verdad? O sea, estás aquí. Tú me has salvado y me has guardado, tú me has hecho, tú has creado todo y estás aquí, o que te lave los pies. Hermano, los evangelios se leen de otra manera cuando sabes que el que caminó con ellos fue Dios hecho carne. No fue. Es que hay y creo que daremos una clase solo para eso. Es que hay una mala comprensión, y me lo he encontrado en evangélicos, que ese texto que dice que se despojó, que estando en forma de Dios, se despojó y se descendió. La gente cree que en ese se despojó. Yo no sé si hay alguno aquí, espero que no, que piense que dejó su gloria, su deidad, vino como un hombre y luego fue arriba a recuperarla. Porque no enseña eso. Jesús no es que fuera Dios, vino y se hizo un tiempo hombre y luego resucitó y volvió a hacerse Dios. Porque no enseña eso. Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros. ¿Qué más sabemos de Dios? ¿Quién creó el universo? Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en Colosenses capítulo 1 y el versículo 16 leemos, porque en Él, ¿y de quién habla? De Jesús. En Él fueron creadas todas las cosas. No dice Dios creó el mundo y las otras cosas las hizo Jesús. No. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Además, la Biblia también nos enseña que Dios es la fuente de toda sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 leemos, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿a quién se le debe pedir? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Quién es la fuente de sabiduría? Es Dios. Pero en Colosenses capítulo 2 y el versículo 3, Pablo habla de Jesús y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús es la fuente de sabiduría. Además, la Biblia menciona que Dios es inmutable. Nadie más. Todos cambiamos, pero Dios no. Malaquías capítulo 3 y el versículo 6, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El pueblo de Dios fallaba, pero Dios seguía fiel a su promesa. Porque nosotros somos así. Señor, yo voy a hacer eso por ti. Ahora congregaré más, ahora leeré la Biblia todos los días, ahora oraré cada día, hasta que te pongas triste, hasta que te enfades, hasta que se hinche la vena, te pongas decepcionado. 1000 cosas, pero cualquiera basta para que no cumplas tu palabra. Porque tú cambias de opinión, tú cambias de amigos, algunos de maridos, algunos de mujer, algunos de familia, algunos de iglesia, aquí de todo, pero vosotros cambiáis demasiado. ¿Y sabéis por qué no estáis muertos todavía? Porque yo no cambio. Porque yo prometí amaros eternamente y lo sigo haciendo a pesar de todo eso que vais haciendo. Porque yo no cambio. Porque yo no digo hoy te amo y mañana me divorcio de ti. Si Dios creyera en el divorcio como muchos de nosotros, íbamos listos. Pero Dios es el ejemplo de matrimonio perfecto. Porque ¿sabes qué? Dios tiene la peor esposa y no la deja. Cuando alguien me dice, pero mi marido es así, 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 digo, la de Dios es peor. Y no la deja. Ya, pero mi mujer es así, así. La de Dios es peor. Y no la deja. Porque Él prometió amarla eternamente. Nosotros no. Nosotros prometemos eso en el altar. En el despacho del abogado firmamos otra cosa. Nosotros prometemos muchas cosas ahí delante del juez, del pastor,
Y somos capaces de decir que es la peor persona de la vida, lo odiamos y 1000 cosas, 1 año, 2, 3, 10 después. Porque nosotros sí cambiamos. Nosotros llamamos a una persona hermano y al día siguiente ni comemos en su mesa. Nosotros abrazamos a uno y al día siguiente despotricamos de él. Pero tenemos una gran suerte, amados hermanos. No suerte, bendición, que Dios no cambia. Porque si Dios se levantara mañana cruzado, íbamos listos. Imagínate que mañana Dios tiene un mal día como nosotros. Me he cansado de hacer todo esto. Acá voy con el mundo. Ya. No. Dios prometió renovar sus misericordias cada mañana y lo hace. Dios prometió amarnos con amor eterno y lo hace. Porque vosotros podéis ser infieles, pero yo no. Yo sigo siendo fiel porque yo no puedo negarme a mí mismo. Mira qué maravillosa esa expresión. ¿Sabéis por qué vosotros podéis ser infieles? Porque no es vuestra naturaleza la fidelidad. Vosotros os esforzáis por ser fieles, pero no es vuestra naturaleza. Pero ¿sabéis por qué Dios no puede ser infiel? Porque es su naturaleza. Nosotros somos naturalmente malos y en Dios conseguimos por el Espíritu hacer cosas buenas, pero las malas nos salen solas. Oramos para no hacer las malas, ayunamos para no hacer las malas, nos consagramos a Dios para no hacer las malas, pero Dios no sería capaz de hacer una mala, porque su naturaleza es buena. Por eso Él no cambia, porque su naturaleza es inmutable. Pero casualmente Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tampoco cambia. Y si solo Dios no cambia y Jesucristo no cambia, ¿quién es Jesucristo? Hay otra cosa interesante. Dios sabe todas las cosas. En Isaías 46:10 la Biblia dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. Él declara el fin desde el principio. Él te dice lo que va a pasar mañana, hoy si quieres. Él ya ha anunciado cómo va a ser el fin del mundo. Él ya ha anunciado cómo va a ser el fin de los tiempos. Él ha dado detalles de cómo será el anticristo. Él dijo cómo vendría el Mesías. Él dijo cómo lo tratarían. Él dijo cómo sería el peregrinaje en el desierto. Él dijo cuánto duraría. Él dijo cuánto duraría la esclavitud. Él dijo cuánto vendría la libertad. Él dijo luego, todo lo dijo desde el principio. Él dijo todo lo que pasaría hasta el final. Porque Él sabe absolutamente todas las cosas. Pero es interesante que en Juan capítulo 1 y el versículo 48, Natanael le dice a Jesús, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le responde y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Pero Jesús no estaba ahí. Y no había webcams, no había cámara de seguridad y Jesús tenía una pantalla en la habitación de Lázaro, que era su amigo ahí. Lázaro, déjame conectarme a ver qué hace la gente y luego me las doy de omnisciente. No. Por eso leemos en la Biblia, y Jesús sabía lo que había en sus corazones. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. Por eso de golpe, en un momento crítico, Jesús mira a gente y dice, ¿por qué estáis pensando tales cosas? ¿Cómo lo sabes? Si solo Dios puede saber eso. Pues si solo Dios sabe todas las cosas y Jesús sabe todas las cosas, ¿quién es Jesús? Además, Dios es soberano y Dios gobierna todo. Salmo 135, verso 6. Todo cuando el Señor quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso no es que limite a Dios y su poder a esos 4 sitios. Eso está diciendo que Dios hace lo que quiere en todo lugar. Él es soberano. Él es soberano. Pero en Mateo 8, 26 y 27 leemos, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién le dijo a Job? Job, ¿eres tú el que pone el sol ahí, el que da de comer al leoncillo, el que frena esto, hace aquello? ¿Eres tú, Job? No, eso solo lo hace uno. Lo hace Dios y lo hace Jesús, porque Jesús es Dios. Y quiero terminar con 2 referencias más. De las muchas que podía haber elegido, quiero terminar con estas 2. La primera
y para mí es muy importante, es la posición gloriosa que el Cordero tiene en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 3 leemos: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y de Él estará allí, y sus siervos le servirán. La palabra trono solo se le adjudica a Dios, solo, porque la palabra trono representa gobierno, poder, soberanía, y solo se le adjudica a Dios. Pero en el libro de Apocalipsis, llegando al final del libro de Apocalipsis, el trono no presenta solo a Dios. El trono de Dios y del Cordero. No habla de dos tronos, habla de el trono de Dios y del Cordero. Jesús estará en el trono porque Jesús es Dios. Así que, para terminar, leeremos la declaración de uno de los hombres más torpes que ha podido haber sobre la tierra. Si tienes un hijo, no le llames así. No, le puedes llamar así, que hay una manía muy rara de decir, nadie quiere llamar a su hijo Judas. Pero yo conozco más de un Jesús que está desviado. Conozco más de un Pablo que es ateo, así que le puedes llamar Tomás y ser un hombre de fe mañana. Pero Tomás lo miró y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás dudó hasta el final. Y eso me enseña muchas cosas. Que Jesús tuvo mucha paciencia con sus discípulos. Nosotros también tenemos que tener paciencia con los discípulos del Señor. Hermano, el porcentaje de los discípulos que salieron así buenos a Jesús no es tanto. Porque Pedro parece que iba a ser ese que iba a estar contigo hasta la muerte y es el primero en correr. Parece que tiene más fe como para mover montañas y a la que viene una olita en el mar se ahoga. Tomás había escuchado las promesas, las profecías, los anuncios: voy a morir, voy a resucitar, pero hasta el final, si no toco, no me lo creo. Incrédulos, torpes, emocionales. Pero Jesús no dejó que se escapara ni uno. En la iglesia van a ver gente que a veces va a lidiar con un poco de incredulidad. A veces va a haber gente emocional que te va a decir que va a estar firme con Dios para siempre y mañana lo vas a estar llorando, débil, con poca fe. Va a haber gente que va a tener crisis, va a haber gente que va a tener tropiezos, pero si Jesús los fue a buscar, no tendremos que tenerles nosotros también paciencia. Parece, hermanos, que se nos olvida que los discípulos de Jesús no eran torpes, son torpes. Porque a veces parece que pasamos más tiempo valorando la calidad de los creyentes, que deben tenerla. Que eso no significa, ojo, para no malinterpretar esto. Bueno, como ellos fueron medio torpes, pues seamos medio torpes, que no pasa nada. No, porque el Pedro que fue así, después no volvió a negar a Jesús. Después fue fiel hasta el final. Después fue capaz de enfrentar la muerte sin negar a Cristo. Sí, se puede empezar torpe, pero somos llamados a la madurez, somos llamados al crecimiento, pero especialmente con los más nuevos deberíamos tener un poco de paciencia. Tomás lo miró después de haber tocado, después de haberse asegurado, y las palabras de Tomás son claras: Señor mío y Dios mío. Pero lo que dice Jesús me recuerda a mí y me recuerda a vosotros. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y eso somos tú y yo, hermano. No lo hemos visto. Y no nos ha hecho falta, porque nos ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, espero que después de leer todas estas citas y muchas más que podíamos seguir leyendo, muchas más, hay una idea que es bíblica, que no es de los cristianos, que no es de una religión, que no es de un grupo de personas. Es una idea de Dios, revelada en las Escrituras, y es un fundamento de nuestra fe, como lo van a ser todas las clases que vamos a dar los martes.
Y ese fundamento que hoy te tienes que llevar a casa y que no te tiene que hacer dudar ningún testigo de Jehová, ningún adventista o ningún mormón o ningún judío o ningún musulmán o ningún ateo o ninguna voz de serpiente de este siglo, es que tu Jesús, mi Jesús, nuestro Señor y Salvador, es totalmente Dios. El yo soy, eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, glorioso, sublime, majestuoso, sentado en su trono, capaz de dar vida, el que salva pecadores, el que redime. Él es nuestro Señor y Él es Dios. Que eso nadie lo quite de tu corazón, porque está en la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos afirma nuestros fundamentos, nos afirma nuestras creencias, nos afirma verdades que para nosotros son fundamentales. Gracias, Señor, por recordarnos un día más que aquel que murió por nosotros era totalmente hombre, pero también totalmente Dios. Porque Dios vino al mundo, porque Dios se encarnó, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para poder redimir a su pueblo. Gracias, Señor, por esa verdad que no está solo en nuestra cabeza, sino que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos la has revelado tú por tu Santo Espíritu y nos has convencido de ella. Sigue convenciendo a muchos de esa verdad, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, para que podamos contemplarlo, mirarlo y decir: Señor mío y Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.